los perseguidores de cualquier nacimiento, que osaron navegar a contracorriente los ríos de tinta ensangrentada, que supieron escalar montañas viscosas empetroladas de cintas fílmicas. A los exiliados de las prestigiosas escuelas del arte y el pensamiento, siguiendo hasta la punta del arco iris, bajo capas de injurias y calumnias que solo pueden ser desenterradas a mano. ¡Hay tesoro! Y nuestros muchachos, pretendidos serafines, al menos por la siguiente hora, intentarán revelar algo de sus paraderos, coordenadas y secretos. Hoy en Injurias y Calumnias, capítulo 13. ¿Quién es Xi Jinping? Segunda parte. ¿Quién es Xi Jinping? ¿Qué haces, Beto? ¿Quién es Xi Jinping? Qué buen título. Me encantó. Claro, se sabe poco y ahora entramos a la parte más, para mí, más polémica. O sea, la primera parte es espectacular porque contamos su militancia rural desde los 15 años, de los 9 años en los pioneros Desde los 9 comunistas. años. Su familia ya venía del maoísmo original. No sé los demás presidentes de los países si Trump militó en algún lado, no sé. Pero aparte ahora viene la parte en donde para mí se arma una polémica que yo en muchas discusiones que tuve con compañeros, discusiones fraternas obviamente, esto de a China le va bien porque ya no es más socialista. China no es comunismo, es capitalismo, ¿no? Esa discusión tuvimos con vos también, con vos y yo. Con Beto la tuve en su momento y la tengo con todos hace mucho tiempo. Porque me tocó estudiarlo en un ámbito de militancia en su momento. Me tocó estudiar bastante lo de China. Leer el diario Xinhua, que es el diario de los chinos. ¿Del partido de los chinos o de los chinos? ¿Cómo es el diario del partido. Del partido. O un diario oficial. No sé, creo que el del partido es el People Daily. Ajá. También. Y de paso les tiro esa data para que busquen información de China, que ahí está. Por lo menos la campana que no vas a escuchar en Occidente. Está todo mediado, sino... Todo tiene una versión occidental, ¿viste? De Xi Jinping. La militancia rural, te cuentan los libros occidentales que en realidad el maoísmo lo obligó y Xi Jinping nunca le perdonó a Mao, no, cualquiera. Después lo escuchaste hablar de Xi Jinping en el video que mostramos la vez pasada. Tipo orgulloso de esa experiencia, dijo, esto me marcó, me cambió la vida, me hizo ser lo que soy y me hizo mantener las convicciones. Qué gran barrera que tenemos. Mientras hablas pienso, ¿no? O sea, esta barrera ideológica, ¿no? Que nos van como ocultando atrás y que con el argumento de que no, es imposible entender a los chinos por su barrera idiomática, ¿no? Digo, sí. Hay como una gran distancial también de distancia. Sí, se mezcla la negación sí. En esto que decíamos de que las periferias no están comunicadas si no pasan por el centro Europa, occidental. Estados Unidos. Vos no sabés nada de África, África no sabe nada de nosotros. Nosotros sabemos de África por las películas de los yanquis que te cuentan cómo son los grones. Y así sí. Con Asia y todo. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado está negada la experiencia anticapitalista claro. En el mundo. O sea, el comunismo, los socialismos de Oriente te quedan recontra lejos, porque está negado por ser de Oriente y además negado por ser anticapitalista. Sí, entonces sabés una ensalada, Stalin era igual que Hitler, es la época de los fascismos, cualquier cosa te enseñan. Pero bueno, esa es la ensalada que nos meten, la caca que nos meten en la cabeza. Por suerte, estudiando, militando, para mí se puede empatizar mucho con esas experiencias, ¿no? Cuando vos vas al territorio tenés que militar y encontrás, porque por suerte muchos militantes históricos, Mao, mismo Xi Jinping, van escribiendo mientras van militando. Van reflexionando de la práctica y cuando vos lees esos textos, a mí por lo menos me pasó, ¿viste? Tienen los mismos dilemas, los mismos problemas cuando va a la base que yo. Problema básico, ¿no? Las bases son súper reaccionarias. Voy a apelar al pueblo y me encuentro con que el pueblo no es todo igual. Hay sectores que son antisolidarios o que protegen lo suyo. Esos dilemas los tuvo Lenin, los tuvo Mao, los tuvieron, escribieron sobre eso, reflexionaron, dejaron reflexiones acerca de cómo actuar con eso. ¿Y vos te encontraste con eso? Yo me encontré con eso en el territorio 1000 veces, porque muchas veces se romantiza, ¿no? Desde la militancia
el pueblo siempre tiene la razón, siempre encuentra la salida. Y no, mirá, en el pueblo también hay sectores que le metieron mucha caca en la cabeza. Además te obligan en una relación social subordinada, como explotado, que no tenés ni siquiera quien quiera explotar tu mano de obra, y te meten la explicación de que tu situación miserable es por culpa del negro de enfrente, de aquel, del otro, y te impiden todo el tiempo verla, o de los marcianos, no sé, cualquier cosa, menos El los sistema. poderosos, que es una relación, Menos el sistema económico. menos el sistema económico. Y eso entró. No todos los sectores del pueblo, de las clases oprimidas, tienden a, o pueden ver eso con claridad. No sé, el sector de los comerciantes. Vos vas a un barrio, los comerciantes de barrio, y son bastante chotos. A veces cuando vos lo querés proponer algo solidario, te dicen no, pero si la iniciativa los beneficia, se suben. ¿Viste? Sí. Bueno, y hay un montón de qué hacían los chinos o los rusos cuando se cruzaban con los campesinos que no querían poner los granos. Tenés que identificar líneas dentro de ese pueblo, no son todos iguales, ¿no? Están los compañeros que cobran un plan social y trabajan en la cooperativa, los compañeros que cobran un plan y sobre eso descansan y hasta incluso critican a las organizaciones que le consiguieron el plan social. Tenés a los punteros, que a veces son gente que organiza de una manera impresionante y lo deja todo, y otros que son también oportunistas. Tenés el laburante de fábrica, que ve, por ejemplo, elementos de la producción que el comerciante de barrio no puede ver porque trabaja en Techín o en Exolgán y vive en un barrio precario, pero tiene en la cabeza cómo funciona el comercio internacional. Todo eso son capas del pueblo que tienen intereses inmediatos distintos y posibilidades de acceder a una síntesis general diferente también por la situación en la que están. Todos pueden jugar un papel, obvio, pero si vos te apoyás en los sectores de las masas más retardatarios, te va a dar un fascismo o ¿entendés? Un enamoramiento de las masas, un aventurerismo. A veces la gente dice, no, vamos así, hacemos así. Y después se pincha eso porque no tiene organización, no tiene estructura, y no es solo con el impulso inicial. Bueno, nada. Esas reflexiones están en Mao, en Lenin, en Xi Jinping. No fui mala mierda, no me acuerdo cómo había surgido esto. No. Que uno empatiza más que desde el estudio, desde la militancia, es una forma de acceder y de romper el cerco occidental de desinformación y cháchara. Y habías dado un par de páginas para hablado de los diarios de China. El Xinhua, el Para People ir- Daily. Bueno, Sí. después hay un montón de libros y de... Está Sabino Narvaja, que lo habíamos mencionado el programa pasado, no sé si salió, pero... Gente que fue a China, que lo vio. En general, todos los que van a China vuelven Fascinados. enamorados. Fascinados. Y a mí me pasó también de que cuanto más lo estudiás, más te sorprende. Tiene pocos puntos flacos, ¿viste? Cerrando un poquito, Sí. nosotros pareciera que queremos hablar o queremos construir, reconstruir o reflexionar sobre la dinámica social desde el punto de vista económico y social y político, debatir con el pueblo, con las masas, con la gente, con el trabajador, con la trabajadora, con el vecino, una salida de liberación, una salida o una transformación de su propia realidad de manera permanente, constante. Y uno imagina, pero eso no es posible, porque como decía Manu recién, después va, busca laburo el desocupado y se olvida de todo eso. Pero, ¿y China cómo hizo para hacer eso y hoy ser, como recién hablábamos antes, el único país que está realmente discutiendo el futuro? Sí. Y China se apoyó en el campesinado, que era una discusión fuerte con la Unión Soviética. La Unión Soviética le decía, no, son los proletarios fabriles. Y Mao decía, acá no tengo ninguno, o tengo muy pocos y son súper oportunistas. Sí. Los campesinos, en cambio, se suman a la revolución, tienen una moral demostrada en las tareas, van para adelante. Lo mismo le pasó en Vietnam a Ho Chi Minh, la Y- misma discusión. Cuba también, Cuba lo mismo, se apoyó en un sector no proletario industrial. exactamente. Por eso cada país, Sí, sí, sí. cada capa de ese proletariado va tomando formas culturales, ideológicas. No es lo mismo un campesino una periferia Sí, sí, sí. que se enfrenta con la oligarquía, que es efectivamente el núcleo problemático de ese país periférico, Claro. que un país central en donde la industria es el centro Claro. de la producción. Sí, sí, sí. El campesino de España, qué sé yo, no sé, o de Alemania, Claro. es un sector súper minoritario que no tiene ninguna relevancia en la economía. Sí, sí, sí. Pero
El sector industrial que maneja Volkswagen y mete auto en todo el mundo, bueno, está en un lugar... Eso te pone a reflexionar nuestra realidad concreta en Argentina también. Somos un país periférico. Ahora, no tenemos las mismas condiciones del campo cubano, chino. Exactamente. ¿No? Es más complejo. Tal cual, no es copiar-pegar. No es copiar-pegar, esa es la cagada. Sí. O sea, vos lo lees y decís buenísimo, Ojalá pero después lo querés así. llevar y tenés que hacer un ejercicio. Ojalá fuera así, copiar y pegar. Pero bueno, habíamos llegado a los 20... Perdón, boludo, te dice... ¿Cómo? A ver, ¿cuánto te dice perder? No, está bien. Consideraciones iniciales, pero no por eso menos importantes, se llama esta parte. Dale. Bien, nos quedamos la semana pasada, sino el capítulo anterior. Creo que en la muerte, hoy iniciamos en el fallecimiento de Mao Zedong. Xi Jinping está en la universidad estudiando ingeniería química, haciendo la carrera recomendado por los trabajadores de la aldea a la que había ido. Y cuando está haciendo la carrera muere Mao. Esto es en 1976. Y se arma un debate fuerte en el Partido Comunista Chino, que está muy bueno para entender la China que va a venir después. Durante la Revolución Cultural se purgó a muchos cuadros que se llamaban reformistas. Entre ellos el padre de Xi Jinping. Estaba Deng Xiaoping, que no había sido purgado, pero lo tenían medio fichado. A la muerte de Mao, ese debate, que no terminaba de estar saldado y que además, ya dijimos, los reformistas no es que estaban en la casa diciendo, abran al mercado, estaban militando en las aldeas, en el campo, y decían, muchachos, esta política económica no funciona, se está generando burocracia, se está generando dogmatismo, es importante que crezca la economía para que el socialismo demuestre... El mismo problema que tuvo Lenin con la NEP. El mismo problema que tuvo Lenin con la NEP. Y ese quilombo de la muerte de Mao vuelve, ¿no? O sea, aparece por un lado, se llama la banda de los cuatro, o el bando de los cuatro, que eran 4 cuadros de primera línea, que eran maoístas a rajatabla. Que una de ellas era la mujer, si no me equivoco, de Mao. Lo que decían es eso, no hay que correrse de nada de lo que dijo Mao, todo lo que dijo Mao es así. Y ya la línea reformista venía planteando que el criterio que había que utilizar, sin criticar a Mao, pero que el criterio que había que utilizar para demostrar la verdad de algo era que en la práctica funcione. Un criterio marxista. Y marcaban esto, ¿no? Mao acertó en un 70%, las cosas principales son absolutamente acertadas, es el fundador de la nueva China, pero hay un 30% en donde no acertó, que son contradicciones secundarias. Muy bueno eso, ¿eh? Porque además se basan en un texto de Mao. Exactamente. Hay un texto de Mao. Recuerden que hay varios textos de Mao. Tomo 1, tomo 2, tomo 3. Uno de esos tomos es el famoso libro rojo de Mao, ¿no? Pero en este caso no está ahí. Creo que justamente se tituliza como es acerca de la contradicción o la contradicción es en el seno del pueblo o algo por el estilo. Sí. Muy, muy interesante ese libro. Muy bueno. Bien. No, porque además tiene una parte muy filosófica y una parte recontra bajada a lo que le pasó al chabón. Claro, y esta recomendación que se lo voy a hacer a nuestra muchachada que nos escucha, que nos sigue siempre, es que Mao es muy fácil de entender. Sí. Es muy fácil, porque recuerden que estamos hablando de los años 60 y Mao impulsa la lucha, o como decía recién Manu, no se concentra en la clase urbana, sino que en la clase campesina. Una población recién alfabetizada. Exactamente, en la cual tiene que hablar de tal manera el marxismo, sí. ¿No? Nosotros, el capital, saben lo que es el capital, ni yo sé muy bien lo que es el capital. Sí, sí. Lo complejo que es el marxismo, en el sentido de la lectura, ¿no? A eso me refiero. Pero Mao tuvo que traer toda esa concepción filosófica, económica, social y política al campesino de la China de los años 50, 60. Y lo trae de tal manera que es muy fácil de entender. Habla como un tipo común y corriente. Va a ser muy fácil que lo lean a Mao, de verdad. Sí. Y es muy profundo. Desconozco, sí. Pero sí, no, este concepto de contradicciones primarias, contradicciones secundarias, está buenísimo para la política. Yo creo que hoy tenemos un quilombo con eso importantísimo. Lo creo él. La contradicción principal la tenía Marx y Lenin. Pero él trae otro concepto, que son las contradicciones primarias y secundarias, ¿sí? Es muy interesante. Sí, jerarquizarlo. Sí. Yo a veces veo en las discusiones, ¿no? Todo se equipara. Y yo veo también las redes sociales ayudan mucho a eso, ¿viste? A la estupidez. Una vez escuché a alguien que decía algo interesante, que era esto del like.
el like es como que equipara las relaciones emocionales o sociales o afectivas. Vos subís una foto y le da like tu mamá, que te ama desde que naciste, y un compañero de secundaria que no ves nunca y no lo vas a ver. Y vale lo mismo, uno el de tu mamá y uno el del chabón. Se equiparan, ¿no? Y se queda todo es lo mismo. Muy bueno. Ni hablar, muy bueno. buen concepto, Muy y es bueno. verdad. Y No lo había escuchado nunca. ni hablar en el campo de los libertarios, o sea, Sí. que vos le decís, che, hay una base estadounidense en la Antártida. Ah, pero yo una vez me crucé a un intendente y lo saludé y no me saludó. Está bien, señora, o sea, no podés Sí. equiparar eso, ¿entendés? Sí, agarran una cosa, ¿viste? Una vez me hicieron una Muy foto buen multa. ejemplo, boludo. Bueno, qué sé yo. Es grave, está mal, pero está claro que no vale lo mismo que una base estadounidense en la Antártida, que no la vamos a sacar más. Por más que arreglemos la fotomulta. Pero esto tiene que ver, ¿no? Es que las contradicciones primarias son las que te permiten resolver las secundarias, ¿no? Ese es el concepto, es jerarquizar las contradicciones. La sociedad está llena de contradicciones. Negros contra de descendencia europea, hincha de Boca contra hincha de River, peronistas, antiperonistas, bueno, no son todas iguales. Sí. Y hay intersección entre poder ser negro, hincha de Boca y peronista. Bueno, las tenés todas. Todo esto está en el texto ese de Mao y es un concepto bárbaro para entender y para reflexionar y para actuar. Bueno, en el medio de la muerte de Mao se arma todo ese debate y la línea reformista apela a este concepto de contradicción secundaria, contradicción principal, diciendo Mao acertó en lo principal y hay que resolver algunas contradicciones secundarias, sin perder ese rumbo. Y bueno, se termina imponiendo la línea de Deng Xiaoping, que es conocido, bueno, es el que hace las reformas de apertura. Las discusiones de esa época están buenísimas. Hay toda una discusión acerca de, bueno, obviamente, de cómo continuar el rumbo del socialismo en el plano internacional, en el plano mundial, porque el socialismo es un proyecto global. Y estaban, ¿no?, los caminos de cerrarse y prepararse para lo bélico, ¿no? Corea del Norte. Cerramos todo, nos hacemos una bomba nuclear, avísame cuando haya que tirarla. Nada, lo estoy resimplificando. Pero en China gana una línea distinta de si vos querés conducir una tendencia, tenés que estar en la punta de esta tendencia, ¿no? De la ola. No podés conducir una tendencia desde atrás. El desarrollo de las fuerzas productivas hoy lo tiene el capital, el centro de Occidente, viene desarrollando tecnología, manufactura, nosotros todavía estamos atrasados y venimos corriendo atrás del desarrollo de las fuerzas productivas de ellos. Hay que ponerse adelante para conducir eso hacia una transición al socialismo. Claro. Eso lo dijo Deng Xiaoping y hoy se empieza a ver que se mantiene y que va para ahí. Recién hablábamos con Beto afuera del aire, el uso de la IA de China, la forma en la que robotizaron la producción sin bardear a la gente. Interesante, ¿no? No lo había escuchado esto de dirigir la tendencia, dirigir la ola desde la punta, ¿no? Claro, pero para estar en la punta tenemos que ayornarnos y a partir de ahí, con las fuerzas, con las bases, intentar que esa ola no vaya a romper una playa, sino que se dirija, digamos, el capitalismo, que se vaya transformando en otro interés. Claro. ¿No? Es muy interesante igual. Sí. Es que Muy hay una contradicción entre desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, la capacidad de las máquinas y las relaciones de producción, que es más allá de las clases sociales, lo estoy diciendo, ¿no? Las relaciones de producción son un empresario y unos trabajadores, y la fuerza productiva, la máquina, hace que el trabajador no exista más. Esa contradicción hace que no tenga sentido la relación empleado-trabajador, porque ya hay una máquina que lo hace. Sí. Y eso está en Marx. La lógica profunda del capital es destruir el trabajo, no generar trabajo. ¿Viste cuando dicen que vengan las inversiones? Sí. Mirá que la lógica del capital, desde la industria textil, Inglaterra, 1700, meten una máquina para destruir puestos de trabajo. No genera puestos de trabajo el capital, los destruye. El trabajo en la relación de producción, compra y venta de fuerza de trabajo, ¿no? Porque después el trabajo humano obviamente es necesario, cocinar, lavar, eso es trabajo también. Desde la visión del empresario, desarrolla las fuerzas productivas para destruir el empleo, para no tener que pagar más un sueldo. Y por lo tanto destruye capital. Por lo tanto es autodestructivo. Exactamente. Bueno, China también sabe de eso, entiende eso.
Si alguien dice, no piensa en eso, está en la Constitución. Los primeros 5 artículos de la Constitución china son esto. Principios del marxismo-leninismo, del capital, casi directos. Casi sin modificarle nada. La Constitución china dice... Sí. Espectacular. Bueno, el Deng Xiaoping planteaba esto, ¿no? El mercado es un pájaro y el plan es la jaula. Hay que cruzar el río tocando las piedras, bueno, que lo dijimos la vez pasada. En ese contexto... Perdón, esta metáfora está muy buena, porque dice el mercado es un pájaro, el mercado capitalista, el mercado actual, es un pájaro y el plan es la jaula. El plan es la jaula del mercado. Acá todo lo contrario, acá nadie sabe lo que es el mercado y el mercado es omnipresente acá, boludo. La antiplanificación. Mañana viene Palantir y se le ocurre hacer lo que quiere y va. Sí. Acá viene cualquier gobierno peronista, ¿no? Dice, no, pero el mercado es así, hay que acomodarse al mercado. Nadie sabe lo que es el mercado, boludo. Sí, y aparece como una mala palabra también. Sí. Como lo contrario al Estado, ¿no? Y en China hay como una relación diferente. Acá tenemos mucho lo de la contradicción Estado-mercado, muy metida como anteojera, fuerte. Es verdad, es verdad. Y me parece que eso, para verlo de China, hay que tratar de sacárselo porque está el partido, que no es el Estado. Es otra cosa, ¿no? Dentro del... Bueno, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Dale. Para entrar a la biografía. Todo esto es importante porque en ese marco Xi Jinping termina su carrera universitaria y pasa a ser asesor a los 26 años, en 1979, asesor de Heng Biao, que era un militar, cargo militar del partido obviamente, que estaba cerca del círculo de Deng Xiaoping y pertenecía al ala que decía que había que profundizar en las reformas, hacer la apertura al mercado, tocando las piedras, todo esto, ¿no? Fueron años de mucha discusión, de organización de eso. Yo me imagino que debe haber aprendido mucho. Él venía de ser un joven militante de las aldeas. Esto ya es un ambiente más de partido, rodeado de cuadros. Muy joven igual, ¿eh? Muy joven, aparte Muy en joven. Beijing, ¿no? En la capital. Claro, ya no en el campo, ya no en la periferia. Pero en 1982, a los 3 años, dijo, me quiero ir de nuevo al territorio. Basta de rosca. No sé si dijo eso, pero dijo, la reforma de Deng Xiaoping no es que, insisto, no es que la decían desde el sillón de la casa, abran el mercado, no. Había que ir a aplicar esa reforma al territorio. Muy interesante igual este cambio, ¿no? Que decís de Xi Jinping, porque el chabón avanza como cuadro, avanza como militante y lo toman, lo reconocen y va a un cargo muy importante dentro del partido, a la ciudad directamente. Pero él luego de 2 años dice, no, quiero volver al territorio. ¿Quién hace eso, boludo? Sí, no existe. No existe. ¿Quién no hay un hace caso. eso, Edu? Manu, ¿quién dice después de un cargo, te contratan en la legislatura, ponele? Che, Manu, la verdad que no me gusta cómo pensás, cómo hablar. Y vos decís, bueno, dale. Y Manu, después de cobrar, no sé, 10 millones por mes, en 2 años dice, no, la verdad que quiero volver a Fiorito. Que volver al territorio. Sí, ¿Quién dice eso? Es difícil. Es difícil encontrar, es verdad. No se me ocurre ninguna. Muchas veces aparece, no, bueno, pero yo desde este lugar puedo ayudar. Sí. No estás ayudando. Re malo, ¿no? No, para mí el territorio, nosotros en este programa somos... Eso por arriba, como fue un cambio nada más, me parece importante. Sí, en este programa nosotros somos, aparte desde el primer programa, ultra basistas. El territorio no hay que largarlo, tipo, no se puede, debería ser ilegal. Bueno, el chabón vuelve a un lugar aparte súper pobre, ¿no? Lo mandan con 29 años a un lugar que se llama Shengding, en la provincia de Hebei. Era un condado es menos que una provincia, ¿no? Es como una localidad. Ajá, ¿no? De una provincia, sí. Súper pobre, súper atrasado, y va como vicesecretario del comité del partido. Hay que tener en cuenta también que muchas veces el cargo del partido es más importante que el cargo del Estado, porque hay un Estado en China, hay un intendente, Claro. pero tiene menos poder que el secretario del partido, que el enviado del partido para esa localidad, en general. Gestionan en conjunto y todo. Es interesante, ¿no? Porque, no sé, yo lo pienso, ¿no? Ponerle acá en Lomas, en la intendencia de Lomas,
¿Quién es el intendente? No me acuerdo. ¿Quién fue? Insaurralde. Fue Insaurralde, ahora Sotermín, que me cae muy bien. Ponerle que no está mal esa idea de que el Estado se haga cargo administrativamente de Lomas. Pero las decisiones políticas y territoriales, ponele, está el partido presente. El PJ. PJ. Y pasa que el PJ se nos ha convertido en una herramienta electoral. Y estatal. Y claro, aparte tal cual, Nada o sea, más. con el objetivo principal de Del Estado. ocupar el Estado, los cargos. No en el sentido de llenarse de guita, sino como concepción de que desde ahí. Está bueno esa relación entre partido y Estado, porque muchas veces cuando se lee positivamente, ya no los críticos de China, sino los que elogian a China desde Argentina, muchas veces lo ven con estas anteojeras de Estado versus mercado. China tiene un Estado fuerte, sí, pero además de un Estado fuerte tiene un partido, Sí. que es otra cosa que el Estado, es otra herramienta, ¿no? Tiene sus propias leyes, todo es otra cosa. Pero bueno, estuvo 3 años en Shending, y en 3 años hay unos números que son impresionantes, lo voy a pasar, ¿no? Dale. Recorrió muchos pueblos, vamos a hacer un raconto rápido sobre los pueblos porque nos quedan un montón de datos. El chabón agarró los templos históricos que había en ese condado, los restauró y empezó a promover el turismo interno. En China hay mucho turismo interno, es un país gigante. Aplicó esta implementación que nombrábamos antes del sistema de responsabilidad familiar, ya no la comuna agrícola, sino la familia comunidad productiva. Y hizo crecer eso un 50% la producción del condado. Y esto fue una política nacional, ¿no? En todos los condados pasó que este cambio impulsó mucho la eficiencia de la producción. Además atrajo inversiones, trajo empresas desde Beijing, sobre todo para cosas de infraestructura, conectar, ¿no? ¿Se acuerdan que yo mencionaba? Es muy grande China y tiene el problema de la desconexión entre los pueblos. Es un problema grande por lo de la... Entonces te crece la economía en una provincia, pero te queda un condado a 4 horas a pie. Vacío. Y sobre todo mantuvo esto de visitar las aldeas, hablar directamente con los campesinos, quedarse a dormir en la casa de los campesinos. En 3 años duplicó el PBI del condado, pero además casi que triplicó el ingreso per cápita de los trabajadores de ahí, ¿no? Pasaron de 148 yuanes a más de 400 yuanes. Porque a veces, viste, te dicen, mirá cómo creció el PBI y qué fenómeno. Sí, pero ¿cómo están los trabajadores? Porque el PBI de Brunei está buenísimo, pero son 2 jeques y todo lo demás son aladinos. Chavo no sabe nada de Brunei. ¿Por qué te metes en un ejemplo que no sabes? Pero bueno, todos esos emiratos son medio así, ¿no? Un PBI increíble y una repartija de ese PBI absolutamente injusta. En este caso no. El partido lo manda a otro lugar, a Fujian. Él ya tenía 32 años y lo mandaron a un lugar más pobre todavía, ¿no? Lo tenían como que el chabón sabía resolver con gestión, muy pragmático. Lo mandaron a Ningde, que es la localidad más pobre de Fujian, le decían la cola de Fujian. Una parte montañosa, ¿viste? Esto, lo de las malas comunicaciones, las cuevas, bueno, similar a lo que ya había vivido en sus inicios. Cuando llegó, 9 de cada 10 condados de la provincia de Ningde eran pobres. Y era toda una agricultura de subsistencia, ¿no? El principal desarrollo económico. Cuando llega, ve que muchos cuadros del partido habían construido casas enormes, ocupando tierra pública, y lo primero que hace es pelearse dentro del partido contra estos cuadros que se habían armado unas terribles casas en tierra pública. Y acá arranca un rasgo que también lo va a mantener hasta el final de su carrera, que es la lucha contra la corrupción dentro del partido. Muy severo, principios de acero el chabón. Como que no era inquebrantable. Como que le plantean esto de yo soy, viste, gente que viene del partido de antes. Y Xi Jinping le dice, yo estoy defendiendo al partido haciendo esto, ¿no? Vos estás ofendiendo la causa. Y en el 88 también va a organizar algo que para mí va a marcar su gestión. Arma un día de recepción de quejas. Espectacular.
100 personas en un solo día recibió. Escuchó cada caso, anotaba. Igual que Evita. Igual que Evita, y que muchos intendentes de la época del peronismo, que yo escuché, los vecinos me contaban, le tocaba la puerta, incluso algunos que decían de los malos, tipo Quindimil, porque estuvo con la derecha peronista, pero al chabón le tocaba la puerta y salía. Bueno, nada, sí, 100 personas, anotó, caso por caso, en muchos casos lo resolvió en el momento, y generó un sistema a partir de eso. 4 bajadas a la base. El chabón armó una política, 4 bajadas a la base, ¿no? Que tenía que ver con bajar a la fábrica, bajar al pueblo, bajar a la aldea y bajar a las familias. Generar un sistema dentro de un sistema igual, ¿no? Porque él lo que hace es, bueno, voy a armar un día de recepción de quejas, 100 personas, pero ya se transforma esa iniciativa en un sistema. Tal cual. La consecuencia de eso es las 4 bajadas a la base. Sí, sistematización de la experiencia, Claro, su experiencia personal. Exactamente. Y además me parece que en esto de relacionar al partido con las masas, Ujú. en un ámbito de corrupción y de poco crecimiento económico, también es una clave que el chabón ve que hay que elaborar eso, porque si se fractura la confianza de las masas en el partido, se cae todo el proyecto, no hay partido que pueda empujar solo. Sí, ¿no? sí. Bueno, el chabón en esta gestión visitó más de 200 aldeas, caminaba horas, a veces 4 horas para llegar a cada aldea. Bueno, impulsó construcción de carreteras, mejoró el suministro de electricidad, de agua, fomentó el cultivo de mariscos, hongos, o sea, cosas que no sean solo agricultura de subsistencia, sino de como poder exportar Claro. a otras provincias. Y están los números por acá. Se sacaron de la pobreza a más de 140.000 personas en esa gestión. El ingreso per cápita creció de 300 yuanes a 410 y el PBI aumentó un 50%. O sea, otra vez números increíbles, ¿no? Las famosas tasas chinas. A los 17 años de haber estado ahí, una gestión espectacular, o sea, Un montón de años. muchos años en esa provincia. 17 años un montón. 17 años un montón. Uno de los lugares más pobres se volvió una localidad desarrollada, una provincia desarrollada. Y él lo mandaron a una provincia rica. Ya en el año 90 lo mandaron a una ciudad diferente para desarrollar otras cualidades, para Lo ficharon para el Mundial. Venía a jugar a la selección. venir a jugar a la selección. No, igual todavía no. Pero bueno, un desafío diferente, una ciudad rica, una ciudad portuaria, se llama Fujian. Va a haber mapitas mientras digo esto. ¿Qué problemas tenían en esas ciudades más ricas? Es que había mucha burocracia, que la infraestructura era atrasada y que había mucha influencia de Taiwán. De Taiwán, ¿no? Taiwán, que es el lugar en donde se exilió el Kuomintang, que era la burguesía nacional china, que hoy le compra armas a Estados Unidos. Estados Unidos intenta meter la cuña, Taiwán, ¿no? Los divide solamente el océano, digamos. Cruzan esa parte, esa parte del río, ponele, y llegan a Taiwán. Sí, porque además tiene esto, tiene un gobierno o tiene una influencia muy fuerte de una ala anticomunista de Claro, China que se claro, exilió claro, ahí. claro, En claro. Hong Kong y todo eso fue donde se exiliaron Claro. muchos miembros de esas alas Sí. anticomunistas. Exactamente, sí. Porque, bueno, no importa. Vamos a hacer historia. Mao, cuando lucha contra el imperialismo japonés, lucha junto con los nacionalistas y junto con sectores que después van a ser anticomunistas. Sí, con el Kuomintang lucha. Primero lucha el contra el Kuomintang, Kuomintang y a que él- favor de, juntos contra Japón. Exactamente. Sí. Y que, perdón, ya que hacemos todo esto, hagamos un paréntesis, un asterisco para retroceder al texto acerca de la contradicción, donde dice algo muy flashero, muy filosófico, es que una contradicción principal se puede volver secundaria, ¿no? Que no es absoluto, que no es dogmático. Sí. Eso, Cuando estamos luchando contra Japón, el Kuomintang y el Partido Comunista Chino somos aliados porque la contradicción principal es sacarnos de encima imperialismo. al imperialismo. Cuando pase eso, la contradicción principal se va a volver Secundaria. secundaria. Exactamente. Muy zarpado. Y te Muy lo explica bueno. con hechos concretos. Es un Sí. fenómeno. Bueno, el chabón lo mandan a esta provincia rica con influencia de Taiwán. El quilombo que tuvo acá en esta provincia es que había mucha corrupción, porque había más guita, y mucha burocracia, que es también a veces una forma de la corrupción, ¿no? Ujú. Y acá aparece un Xi Jinping mucho más duro, ¿no? Mucho más duro hacia adentro del partido.
en plena reforma y apertura, porque son los años 90, es el momento más álgido de la apertura china hacia los mercados globales también. El chabón lanzó una campaña contra la lentitud administrativa. Armaba reuniones a las 10, 11 de la noche, inspecciones sorpresa, de repente caía una obra. Eso no se hace, boludo. Ese buenísimo. Porque muchos proyectos se demoraban por ahí meses, años, por trámites, y muchos funcionarios tenían miedo de poner el gancho. La lógica estatal. Sí. Si firmo esto, Sí. después me retan, me hacen un sumario, qué sé yo. Y en esa pasividad no estaba el proyecto por delante y Xi Jinping los empezó a correr a todos, ¿no? Criticaba públicamente a los departamentos lentos, establecía plazos estrictos para que se aprueben los proyectos, sancionaba a los responsables de que se demore un proyecto y hacía las inspecciones sorpresa para ver si los trámites estaban avanzando, si las obras estaban avanzando, Y acá sí es igual a Evita. Porque hay unas famosas de Evita, no solo que Yo te no la recibía. sabía esta no la sabía. ¿No sabías? No. Yo lo leí en un libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, que bueno, con la plata de la Fundación de Evita se hacían hospitales, lo mejor, nada de un hospital, Sí. lo mejor, y Un se hospital disfrazaba a la popular noche. No es un hospital carenciado. Claro, No. se disfrazaba a la noche y caía a la guardia. Caía a la guardia y hablaba con los pacientes, cómo los estaban atendiendo, y si veía que había demora, hace cuánto que estás esperando, lo llamaba a los médicos y le decía, dígale que está Evita, que quiere hablar con ellos, empezaban todas, ¿sabes cómo levantaba? Espectacular. No sabía eso. Sí, no, muy bueno, Evita. Todo el tiempo bajando el territorio. Tal cual. Eso es bajar el territorio también, ¿no? No Sí, necesariamente ir a vivir, digamos. Y ese control sobre los propios, ¿no? Para mí eso es lo que también está bueno, ¿no? Un esquema interno de control, de purga, de conducta, Sí. no esto de te denuncio con la justicia, si la justicia es de ellos. Claro. Nosotros tenemos que tener nuestro propio mecanismo. Tendría que ser más orgánico, estaría buenísimo. O sea, lleva mucho tiempo construir un aparato Sí. con esos criterios, pero me parece que tiene eso, ¿no? El Partido Comunista Chino. Vos te sumás voluntariamente y al sumarte voluntariamente te sometés a los reglamentos internos, a los estatutos del partido. Pero muy interesante este concepto de el propio control interno más allá del control estatal. Claro, se lo mandás a Comodoro Pi, es el enemigo. Claro. Nosotros tenemos que tener... A Insaurralde lo echamos Sí. por lo del yate. Bueno, pero esto, ¿no? Elementos de sanción o de control o de discusión de esa conducta sí. personal individual, que también eso a veces ayuda, ¿no? Porque todos esos vicios, esas manías Ujú. de las minas, el yate, qué sé yo, Sí. son elementos que te corrompen y que en general están fomentados y alimentados por el enemigo, ¿no? Sí. Que si vos te quedás suelto con tu cuerpo a enfrentarte contra ese monstruo, es más difícil que si lo haces colectivamente, ¿no? Me parece que tiene ese costado. A veces parece, no, bueno, pero entonces no te dejan hacer nada, te controlan todo. No, también te ayudan a Y sí, igual a enfrentar todo esas- bien, pero sí, mano. esas desviaciones. Pero sí, te controlan todo, sí. Si vos querés ser responsable de la vida de la gente que te rodea, o sea, la gente te votó para que vos mejores su vida y pretendés que no te controlen todo. O sea, vos ya no sos más. Vos dependés o sos parte de un colectivo realmente, sos responsables encima Sí. de un colectivo. ¿Tenés derecho a irte de vacaciones a Cancún? No. No. Claro que no. Sí, posta, boludo. No, bueno, después hay mil discusiones sobre eso, porque vos lo ves así, queda re duro. Sí. Y mil discusiones, bueno, pero cómo se toma la decisión de qué es lo sano y qué es lo desviado, cómo se decide, quién decide, bueno. Podés ir de vacaciones, sí, pero andá a Mar del Plata, a la costa. ¿Querés ir a Walt Disney? No. No. Claro. Porque son muchas trampas, me parece a mí, por donde nos agarran. Por donde agarran debilidades del Frente Nacional. Y de todos los militantes, ¿no? Esto porque no, pues si no parece una denuncia de los políticos, no. Pero no me importa tanto eso. Me importa que esa bala está en todos. No está en Axel, Cristina, no sé quién. Están todos. Claro. Bueno. Es más, el chabón con esto de combatir la burocracia y acelerar los trámites, mantuvo esto de el día de las quejas, Sí. ¿no? Que le podías mandar una carta. Además de esto, los números de Fuzhou, que ya era una localidad rica, creció 20% anual el PBI. En 1999, Xi Jinping da el salto y es nombrado vicegobernador, y después en el 2002
gobernador. Lo mismo, ¿no? Los números en esos años, el PBI de la provincia, ya no de esa localidad, crecía al 10% anual y se limpió la corrupción severamente. Se convirtió en gobernador y a los 8 meses lo mandaron a otro lugar, a un lugar todavía más rico que se llama Zhejiang, ya no una localidad sino una provincia rica. Era como una provincia en donde estaban asentadas todas las tecnológicas chinas, recontra incipiente, ¿no? Año 2002, ya tenía 49 años Xi Jinping y lo mandan a esta provincia, Zhejiang, en todo el marco de un salto de las zonas económicas especiales de las que no hablamos, pero que es una de las líneas de Deng Xiaoping. Le pedimos, ¿se acuerdan a nuestro amigo Sergio Guilli, que nos ayude con este programa, que nos cuente un poco sobre algunas políticas? Lo de las zonas económicas especiales es clave para entender este problema de socialismo o capitalismo. La creación de las zonas económicas especiales en China es un capítulo muy importante del proceso revolucionario mundial y un claro ejemplo para los pueblos de que cuando hay conducción política y cuando hay realismo, los países pueden avanzar. Veníamos de una etapa de China signada por lo que había sido la revolución cultural de Mao. A todos se les garantizaba el cuenco de arroz de hierro, es decir, que todos tuvieran su ración de comida, pero la economía china estaba en un estado de parálisis importante. A la muerte de Mao, Deng Xiaoping, el nuevo conductor del partido de los destinos de China, empieza una política de liberalización a través de las zonas económicas especiales. Sí, se decretan 4 zonas con las cuales se empieza esta nueva dirección en economía política. En 1988 se establece una 5ª zona económica especial y bueno, luego se sumaron más lugares. Digamos que la idea de las zonas económicas especiales era atraer inversión extranjera directa mediante incentivos fiscales y exenciones arancelarias, importar tecnología avanzada y conocimientos técnicos globales de gestión, servir de laboratorio de mercado para ensayar políticas económicas capitalistas antes de aplicar al resto del territorio nacional, e impulsar las exportaciones aprovechando la mano de obra local y la cercanía a puertos marítimos claves. Y realmente cuando vinieron los capitales occidentales se dieron cuenta de lo retrasada que era su economía, sus tecnologías productivas, de dirección. Y si bien había un ingreso de capitales extranjeros, estos eran capitales productivos. Todas las zonas económicas especiales se levantan con mano de obra que trabaja por un bajo salario en las primeras etapas, pero que empiezan a aprender a trabajar, que empiezan a aprender los fundamentos tecnológicos, una China que recibe transferencia tecnológica, porque la negociación con el capital era clara: ustedes ingresen, pero nosotros lo que vamos a hacer es pedirles que nos transfieran tecnología, mientras les brindamos esta enorme marea humana que es la sociedad china como el lugar donde pueden desplegar su mercado con grandes ventajas. Empezó entonces a subir el nivel de intensividad del capital de las empresas, ¿no? Si al principio eran textiles, después eran automotrices, después metalmecánicas en general, después empresas que podían hacer ya máquinas, herramientas, y hoy tenemos tecnología de punta, ¿no? Fue un avance en el agregado de valor de la mano de obra china. Los chinos pudieron empezar a tener un mejor nivel de vida, pero por supuesto que empezó a generarse una situación de gran diferencia entre los sectores trabajadores y los sectores concentrados, ¿no? Y por supuesto que esto también hizo que después hubiera que frenar este nivel de concentración. Hu Jintao empezó a plantear el tema del desarrollo armónico y con Xi Jinping se pudo lograr ya un nuevo desarrollo armónico, ¿no? Por supuesto, y una clase media poderosísima que está creciendo día a día en China, y en 2020 se acabó con la pobreza extrema. Digamos que las zonas económicas especiales entonces nos muestran cómo pudo revitalizarse la economía china, generar un gran proletariado, generar una industria propia y hoy ser, bueno, la fábrica del mundo como lo es. Bueno,
impecable la explicación, súper detallada en esto de que es capitalista. Está claro, ¿no? En las zonas de desarrollo, en las zonas económicas especiales. Es esto, no es que haces cualquier cosa en China, en cualquier lugar, como quieren las empresas extranjeras. Y en esta provincia que estaba Xi Jinping, Zhejiang, era como el Silicon Valley de China, ¿no? Estuvo solo 5 años, pero ahí estaban Alibaba, Hikvision, Geely, no sé bien cómo se pronuncian, pero todas las tecnológicas chinas, en esos 5 años crecía el PBI anual 15%, también números increíbles. Y ya Xi Jinping había demostrado que en provincias pobres, provincias ricas, sostenía el desarrollo, no se corrompía, y fue recorriendo todos los aspectos de la China moderna. En el año 2007, el partido lo manda a llamar para que vuelva a Shanghái. Estaban planteando la lucha contra la corrupción de una manera mucho más férrea, porque el crecimiento económico podía tener esa desviación, ¿no? De la disparidad de beneficios. Las empresas extranjeras vieron que la corrupción siempre en realidad parte del sector empresarial. A veces la gente, cuando cuenta la corrupción, cuenta solamente el lado del funcionario que agarra el sobre. Sí, pero hay uno que le da el sobre, que es un empresario en general, de los que no sabemos ni el nombre. Bueno, este crecimiento económico traía, ¿no?, este problema de la corrupción, y había que hacer esa limpieza, y Xi Jinping era el hombre adecuado, no se comía ninguna, así que lo mandaron a Shanghái y lo hicieron entrar al comité permanente del partido, que son los 9 más poderosos de China, y Xi Jinping ahí, me parece ya el partido, no te digo decidiendo, pero apuntándolo como uno de los posibles secretarios generales más adelante. Porque ahí Xi Jinping no gestiona nada. Para mí tiene... Claro, estuvo 5 años el partido preparándolo. Sí, porque claramente hay preparación militar. Claro, va a ser nombrado jefe de las Fuerzas Armadas. Pasa por todos los organismos, claro. Estoy viendo acá en el cuadro que hiciste que pasa por todos los organismos durante 5 años. Pasa por las fuerzas militares, pasa por la escuela central del partido, o sea, una escuela de formación. No. Sí, es que ahí también esa lógica interna del partido tiene esto, ¿no? Impide que llegue cualquier papanata. Sí. Ganó Milei, boludo. ¿No? En un aparato así, organizado, funcionando, no llega cualquiera a ser secretario general. Tenés que ser un fenómeno. Tenés que haber demostrado por todos lados, y lo que te falta te lo aporta ese laburo colectivo. Se arma el 18 Congreso del partido y es elegido secretario general. Bueno, llega Xi Jinping, secretario general, tiene 1000 aspectos impresionantes. Vamos a centrarnos en las 2 grandes luchas, que es la lucha contra la corrupción y la resolución de la pobreza. Son como los 2 grandes logros de Xi Jinping, ¿no? La lucha contra la corrupción, letal, el chabón, que no debe haber agarrado un peso nunca en toda su carrera, se armó como ¿cómo se llama? Así como frases que sintetizan. Cazar tigres, moscas y zorros. Los tigres se referían a los cuadros históricos del partido, corruptos. Las moscas eran los dirigentes de base, corruptos. Y los zorros eran los cuadros que estaban en el exterior de China, que también tenían vínculos con la corrupción. Más o menos 2,5 millones de funcionarios fueron procesados o castigados hasta 2023. Los números son impresionantes. Está bien, China igual es muy grande, son 1.400 millones. Sí, pero 2,5 millones me sorprende. Es un montón. Es Uruguay. Nah, mentira. Siempre usan Uruguay de ejemplo cuando es un número grande, pobre. Me sorprende igual la cantidad. No voy a entrar en ese chiste. Ya me reí, no quiero continuar. Pero no, y además impresionante los números. 2,5 millones de procesados o castigados por corrupción. Y en muchos casos pena de muerte. O juicios públicos en donde el funcionario declara ante la sociedad su corrupción, se arrepiente. Muy no poner el foco en lo punitivo contra el funcionario, sino también en que eso sirva de cara a la sociedad, ¿no? Y lo de la corrupción fue encarado por ese lado, a punto tal que abrió páginas virtuales
para que la gente pueda denunciar a los funcionarios. Escuchate esta. Un funcionario que se llamaba Yang, que era responsable de seguridad laboral y de transporte, algo así. Un accidente de tránsito en el 2012, chocó un camión cisterna y murieron 36 personas. El tipo, Yang, se presenta en el lugar y aparece, y un fotógrafo le saca una foto y el chabón está como sonriendo mientras mira la escena. La gente se puso del orto. Frente a una tragedia, el chabón frío, insensible, y empezaron a circular críticas, y uno de los usuarios reconoció que el tipo, además de estar sonriéndose, tenía un reloj bastante caro. Entonces otros usuarios empiezan a revisar fotos anteriores de este Yang y le encuentran otros relojes muy caros. Van sumando los relojes y terminan haciendo la cuenta. Tenía 10 u 11 relojes distintos y según el sueldo que tiene un funcionario público, no le daban las cuentas para que tenga esos relojes. Entonces lo denuncian, el partido lo investiga, lo expulsan del partido. Y le descubren sobornos, propiedades injustificables. Juicio público, se declaró culpable, 14 años de prisión. Ah, mirá vos. Y la lección fue para todos porque los demás funcionarios empezaban a sentir que tener un artículo de lujo, un reloj, ropita, el autito, lo que sea, empezaba a ser un motivo de que la gente te mire con desconfianza. No es solo la corrupción de quedarte con plata, sino la corrupción de los principios del partido, ¿no? Esto, está riéndose en el medio de un accidente, donde vos sos de alguna manera responsable, algunos porque tenían amantes y toda la gente lo sabía, o otros porque hacían el laburo a desgano o de manera burocrática, lenta, se burlaban de la gente, subían cosas ostentando tal o cual cosa, ¿no? Como que hay mucho también de que la gente te denuncia por no tener los principios que pregonás. Pero bueno, así 2,5 millones de miembros del partido. Sigue la lucha contra la corrupción, no se termina nunca, pero está la idea de como que, bueno, si se la hizo la guita ganando, si se la hizo solo, se lo merece. La única legisladora, no sé si es porteña, Saracho, ¿no? Que es legisladora en Capital Federal, cartonera, y que concluyó ya su mandato y volvió al territorio. una genia. Y mujer encima, ¿no? Me refiero a que nuestros representantes no representan a los más humildes, desde su propio origen, ¿eh? Yo no sé si una cuestión es ideológica, simplemente. Recuerdo a Yamenei, ¿no? El chavo vivía en una casa completamente humilde, con la ropa que usa todo el mundo ahí, boludo, ¿entendés? Pero Evita también se nota que era también. humilde también, Sí, ¿entendés? Pero me refiero a eso, que nuestros representantes, mal que me pese, ¿no? Los últimos representantes. Alberto Fernández hizo un encuentro de lucha contra la pobreza en Puerto Madero con Tinelli, ¿se entiende? Izarralde. No nos representan. Desde el origen, si no son pobres, boludo, es como que te voy a decir, como que muy parece mecánico, basista, ¿no? Pero sí, parece una idea básica, pero es una idea muy profunda, ¿no? Uno que sea... No. Sí, es verdad, tiene un costado... A veces parece que el desarrollo intelectual no tiene nada que ver con la práctica, con la conducta. Como que está separado. Y no es así. Hay elementos, porque muchas veces la reflexión surge de la emoción, primero, de la sensación. Y hay una empatía que vos podés tener con el que tiene hambre que si no tuviste es difícil que la tengas, que la desarrolles desde el intelecto. No digo que sea imposible, obvio que sí, pero sí. A mí también se me armaba el link con Irán en esto de la estructura interna independiente de las masas con legislación propia más allá del Estado. Todo ese sistema de los chiitas. Sí. Un sistema nuevo. Como con legislación propia interna, vinculado con las masas, pero... Sí. Para pensarlo del partido más allá de la forma comunista que uno por ahí tiene en la cabeza, ¿no? Es esto, si el PJ por ahí se planteara algo más que las elecciones, hay elementos para aprender, para desarrollar, que tienen que ver con esto, cómo se forman los cuadros, qué proceso tienen que hacer, cómo aportarle cualidades, qué hay que hacer en el territorio. ¿Hay que discutir la conducta de los cuadros internamente o no? Bueno. ¿Hay que despojarse de las propiedades? Sí. Es un montón. Pasa que
Sí. Nada. Bueno, es un debate más profundo. Nada. Nos queda poco tiempo Sí, y mucha vida. Hay un caso muy copado que viene ahora de la lucha contra la corrupción y en esto de también Xi Jinping, cuánto el capitalismo, las empresas, pero hay empresarios. No sé si lo conocen a Jack Ma. Jack Ma es el creador de Alibaba, es el galperín, para hacer el espejo, es el galperín chino. Aparte se la pasaba el tipo diciendo que en un garage inventó una aplicación. Y lo mismo que Galperín. Lo mismo decía. Hizo una aplicación de compra-venta de artículos, después se puso una financiera y empezó a avanzar, a tener un sistema financiero paralelo equiparable, o por lo menos que ponía en riesgo las finanzas del Estado chino. ¿Qué es lo que pasa acá? Galperín, muchachos, tiene una cantidad de información financiera que es más fuerte que la de algunos bancos y empieza a ser un conglomerado con reparto, con vínculos con empresas, importa productos. Sí. Bueno, Alibaba, Jack Ma, lo mismo, el mismo discurso de que él lo hizo solo cuando en realidad él es parte de un momento en el que China decide abrir las tecnológicas, desarrollar tecnología, él agarra esa ola y también se desarrolla su empresa por eso. Pero está bueno el caso de cómo le bajan el copete a Jack Ma, que en un discurso sale a decir que el Banco Central chino está atrasado, que tiene una lógica... ¿A dónde va? ¿Se fue a Uruguay también? Xi Jinping dice que se enojó, personalmente lo escuchó. Al día siguiente, o unas semanas después, tenía que salir a la bolsa a cotizar Alibaba. Le prohibieron la salida, le hicieron perder muchísima plata. Además le hicieron una sanción por conducta monopolista o monopólica, 2.800 millones de dólares. Las acciones de Alibaba se cayeron a la mitad. Gran parte de la financiera que tenía Alibaba pasó a ser parte de la banca pública. Lo Y el- hicieron pelota. Y el chabón desapareció. Mucho tiempo desde Occidente, mataron a Jack Ma, ¿dónde está Jack Ma? Lo tiene el partido. Pasaron unos años, se juntaron, hace poquito salió una foto de Jack Ma dándole la mano a Xi Jinping, se juntaron, hablaron, y hoy está ahí Jack Ma, tiene una fundación filantrópica, está en las escuelas rurales, ayudando a los... No, lo pusieron en caja. El tipo sigue desarrollando inteligencia artificial y se junta a veces con Elon Musk a debatir y qué sé yo. Pero lo bueno, toda encuadraron. esa... Lo encuadraron. Lo encuadraron. Es como increíble que ver el cambio. hoy, ¿cómo se llama el de Mercado Libre? Galperín. Es como que hoy Galperín se vaya a Formosa a Sí, una sí. base Con Infran. con Infran. Sí, sí, ¿cómo se llamaban? Las bajadas al barrio que hacía Infran. Para el pueblo todo, una cosa Sí, así era, ¿no? sí, Un nombre sí, así sí. tenía buenísimo. Y Claro, no, qué lejos. Qué lejos. Qué sueño, qué lindo. Qué lejos. Eh, Y qué fortaleza la del partido, boludo. Qué fortaleza la del partido, ¿no? Bueno, esto que decíamos de Jack Ma, de que las empresas manejan China, nada, porque hay células del partido en las comisiones directivas de las empresas. Hasta hay empresas que son directamente del partido, como Huawei. No hay decisiones que tomen empresas por fuera de los planes quinquenales que se definen, que además tienen la participación anterior de las masas. También aportan al plan quinquenal, no sale de cualquier lado, ¿no? Xi Jinping también un cuadro teórico, ¿no? Tiene algunos textos, voy a leer una partecita de uno. Dice, debemos establecer salvaguardias institucionales para garantizar que el país esté dirigido por el pueblo. Debemos mantener nuestro compromiso con un enfoque centrado en las personas, defender el principio de que todo el poder del Estado está en el pueblo y apoyar y garantizar el ejercicio del poder estatal por parte del pueblo a través de los congresos populares. Hay que fortalecer la democracia, hay que crear más formas de democracia, ampliar los canales democráticos y garantizar el derecho igualitario del pueblo a participar de la gobernanza y el desarrollo, defender el centralismo democrático, del que vamos a hablar más adelante. Nada, es muy largo el texto, no lo vamos a llegar a leer, después lo podemos poner por ahí. Xi Jinping, que además elabora teoría, ¿no? Va desarrollando, va aplicando los conceptos a la actualidad, porque China también tiene esa característica de que es un socialismo muy moderno, Sí, ¿no? Con elementos financieros, tecnológicos, que por ahí no estamos acostumbrados, los socialismos que por ahí conocemos, Cuba, la Venezuela de Maduro, que hoy, bueno, estamos ahí, y demás. China está en la punta
de la ola, como decíamos, conduciendo la tendencia, y se enfrenta a problemas absolutamente novedosos para el marxismo, ¿no? Sí. Así que es muy interesante leer lo que plantea el chabón. Por último, dejamos lo de la pobreza. Hay un video, para no hablar tanto, el video está bárbaro porque es un documental. Pongámoslo, charlamos un cachito, hacemos la reflexión final y cerramos. Poverty plagued China for thousands of years. Through generations of struggle, the country had lifted 700 million out of penury since 1949. By 2012, China still had nearly 100 million people living under the poverty line, 1/9 of the world's total. 100,000 of China's villages had yet to be connected by paved roads. Some 4,000 villages had no access to electricity. Millions of farmers lived in deplorable conditions. In November 2012, Xi Jinping became China's top leader. He inherited a mission China had striven to achieve for generations, eradicating abject poverty. By the end of 2012, Xi braved the ghastly winter temperatures to visit Luotuan in the northern province of Hebei. Luotuan was one of the country's most underprivileged mountain villages. 1个亿左右的绝对贫困人口，难度还是很大的。就任总书记以后要到扶贫县去，到老百姓家里去，是他自己提的。来看看你，来看看，浇上水吗？这个地方。有酒槽就是有酒槽。我串门给他出来了，人家是说习近平来了，俺我才上过去看见了，我就踩上他就回老家了。Reviewing the whole situation, she determined that China had entered the most difficult stage of relieving penury, and every household's root cause for destitution need to be found before any precise help. It was during a visit to Shibadong village in Hunan province that he proposed a targeted approach to poverty alleviation. 抓扶贫的时候，切忌喊大口号，实事求是，因地制宜，分类指导，精准扶贫。In an effort to meticulously tackle impoverishment in various locations, the authorities need to have the full grasp of the real conditions. Therefore, China launched an unprecedented project on compiling a database of every single underprivileged. In 18 months, China had a complete nationwide register of its poor population, the first time in history that an all-encompassing poverty database had been compiled. That is the systematic approach that other parts of the world will require, including my own part, which is Africa. She mobilized the entire system to help the rural indigent, while they have made transcendental changes for those in dire need of help. 1,800 of them even lost their lives in the line of duty. To uncover the root causes of underdevelopment and advise on solutions, she pushed on unabated with inspection tours, visiting some of the poorest places in China. More than 9.6 million people suffering from intractable destitution have been relocated from uninhabitable areas. Rural residents no longer have to worry about housing safety. All villages in China are connected to a network of paved roads. Rural clinics and doctors are prevalent. Every rural household is connected to the power grid, and modern appliances are no longer just the property of richer households. 98% of all formerly undeveloped regions have internet access. Rural residents are now connected to the outside world with a brilliant new life to show for it. More than 100,000 countryside schools have been renovated or rebuilt, providing tens of thousands of rural children with a chance to carve an alternative future. 云南省最后9个贫困县，最后一个贫困县系出全省的贫困县全部解决，这意味着全国所有贫困县全部摘帽。历经8年，现行标准下，近1亿农村贫困人口全部脱贫。
along the path to zero poverty. She made plans. Bueno, zarpado el dato de que algunos militantes del Partido Comunista murieron en las caminatas a las aldeas, en el medio del COVID, aparte, una locura. Hay una reflexión final de Sergio Guigi, está buenísima y profundiza este concepto del centralismo democrático que es hermoso. Escuchamos. El Partido Comunista de China, como todos los partidos comunistas, se rigen por una forma organizativa que desarrolló Lenin a principios del siglo XX y que se llama centralismo democrático. Escuchen con atención porque el centralismo democrático es uno de los grandes descubrimientos, o si quieren inventos de la humanidad, acerca de cómo organizar a los pueblos para lograr su liberación y para lograr construir sus intereses colectivos, ¿sí? Sus necesidades, para poder satisfacer sus necesidades colectivas y poder proyectar una organización, como el caso del Partido Comunista de China, ¿no? De haber sido un grupo de una veintena de militantes a ser hoy la organización más importante de la historia de la humanidad en términos de capacidades constructivas, organizativas, productivas y también militares, ¿por qué no? Digamos que el centralismo democrático une dialécticamente dos contrarios, ¿no? La centralización, la posibilidad de actuar como un solo puño, y el debate, la diferencia, el diálogo, las diferentes visiones, y los une como un puño porque efectivamente no existe democracia sin centralización, ni centralización sin democracia. ¿Por qué? Porque la centralización sin democracia es dictadura y por lo tanto el partido pierde el contacto con el pueblo o la organización que sea y se transforma en un unicato, pero al mismo tiempo la democracia sin la debida centralización se transforma en democratismo, liberalismo, cada uno hace lo que quiere y al fin y al cabo la organización popular cae en la absoluta impotencia, ¿no? Que es lo que vivimos en general en los procesos progresistas de América Latina, ¿no? Ver cómo el democratismo termina dividiendo a los pueblos en internas, en rencillas, que finalmente nos llevan a la impotencia. Bien, para superar eso, entonces el centralismo democrático plantea que tiene que haber claramente una dirección única, y esto es un elemento central. Lenin planteaba que ese era el tema fundamental que lo dividía de las posiciones oportunistas en materia de organización. Pero al mismo tiempo tiene que haber debate interno, tiene que haber elegibilidad de los organismos básicos, de sus dirigentes y de quienes van a los organismos superiores, ¿sí? Y bueno, por supuesto, flexibilidad, dirección colectiva. Los militantes en su conjunto son responsables por su participación activa del desarrollo de la organización con una disciplina consciente. Cada militante participa en una organización de base, el militante tiene que ser crítico y autocrítico, no tiene que ser formal, marcar las debilidades de manera fraternal, validante, no destructiva, pero tiene que plantearse crítica y autocríticamente que hay que revisar. Todo militante tiene que ser activo y la disciplina consciente implica que tenemos que ser disciplinados como militantes, pero al mismo tiempo esa disciplina no tiene que basarse en el temor, en los métodos de ordeno-mando. Sin esa visión no se puede construir un centralismo democrático. Eso lo entendió la reacción claramente y por eso en Occidente el posmodernismo, el relativismo en materia de la posibilidad de verdad, esta democracia donde hay múltiples partidos pero siempre gobiernan una casta de mil millonarios, de poderosos, los poderes concentrados que tienen el poder judicial, que tienen el poder del dinero, que tienen concentrada en sus manos la producción. La muerte de los grandes relatos, llamaron ellos, y en realidad era lo que estaban haciendo es apañando el ascenso del neoliberalismo y que hoy tengamos mil millonarios que desarrollan en todo el mundo una ultraderecha brutal, salvaje y asesina. Por supuesto que Occidente siempre trató de desarticular al Partido Comunista Chino,
No lo lograron. Hoy China, tanto económica como políticamente, tiene una vitalidad asombrosa y muy probablemente en las próximas décadas veamos el surgimiento de una nueva primera potencia democrática, antiimperialista, igualitaria, potencia mundial. Hermoso concepto del centralismo democrático, le agradecemos un montón de veces más a Sergio. No sé, Beto, ¿vos querés alguna reflexión final antes de poner el tema de cierre? Recién hablaba sobre el video que pusiste e interesante cómo en ese recorrido, esa bajada que hacen los funcionarios del partido hacia el pueblo, hacia las casas, van muriendo algunos, ¿no? No es lo masivo, pero como que algunos mueren, y mueren por la causa. A eso me refiero. Y no están en guerra. Por eso te decía quizás cosas muy exageradas de antemano, que si uno quiere ser responsable de la vida política, social y económica del pueblo, de nuestro pueblo, siendo funcionario, siendo legislador, siendo lo que fuese, tiene que pensar en morir por la causa. No solamente hacer un buen papel o hacer el papel más transparente nada más. Sino tiene que morir por la causa. Y la causa es la causa de los pueblos en este caso. De ser humilde y de por lo menos tratar de pasar todas las dificultades que tiene nuestro pueblo. En viajar en el bondi, viajar en tren, en comerse un laburo de mierda, en comerse una familia complicada, un territorio medio choto. ¿Entendés? Yo creo que no van a haber representantes reales si no viene del seno del pueblo. Es tal cual eso. Yo pensaba lo mismo, ¿no? Yo soy peronista, pero el concepto del partido me parece copado. No, acá no existe, no, porque vos ves, el trotskismo no tiene ni partido, no hay nada de estas discusiones que vemos en China. Y el peronismo nos quedó en esta herramienta electoral, el PJ, que sería el Partido Autónomo. Y después, bueno, hay otras organizaciones, pero no. El elemento conceptual del partido, sacándonos la idea que por ahí se hace, ¿no? Esta estructura de cuadros con relevos, que si desaparece la persona igual se sostiene, que construir un líder es un proceso consciente y sistemático a lo largo de los años, que tiene mecanismos para dirimir sus internas sin que sea una carnicería que le permita la victoria del enemigo, que es lo que nos está pasando ahora, que pueda sistematizar la experiencia del pueblo, que es el sujeto que está haciendo la historia, ¿no? Que tenga esa independencia del poder, que te corrompen con formas de vida, que te llevan a que después no podés. ¿Cómo vas a encarnar una lucha popular si estás agarrado por todos lados de adicciones, una vida de lujo, Jessica Sirio, qué sé yo? Es difícil que vayas a fondo. Y el proceso yo creo que hoy pide eso, ¿no? Ir a fondo, o por lo menos. Y vemos esto, ¿no? Que con medias tintas te vas hundiendo más. No es que lo lográs mantener. El otro va con todo, ¿no? Palantir, el anticristo, digo, vas a escuchar los discursos de Marco Rubio, de Trump, del poder concentrado, que son la representación de ese sector económico que hoy domina Occidente y sobre todo se está parando fuerte en América Latina. Te dan miedo, loco. Sí, lo último para cerrar, esto que vimos en el capítulo con Siria, de las películas yanquis y la distopía, los recontra invito a todos los que están medio perturbados con la realidad, en la incertidumbre de que la modernidad es esta cosa de Black Mirror y la inteligencia artificial y nos espían y ya nos sacan cualidades, la guerra psicológica. Hay una modernidad en donde el ser humano se puede desarrollar, se puede elevar. Se puede aumentar la calidad de vida, la esperanza de vida, las cualidades, pero yo los invito a ver lo de China en cualquiera de estos aspectos y se te cae lo de Black Mirror al toque. Es zarpado porque vos lo ves y te da ánimo de que hay una forma de usar los robots sin hacer mierda todo. Y bueno, por ahí nos quedó medio desdibujado este elemento de cómo es que Argentina se insertaría en ese esquema. Bueno, es que eso no está definido, se está construyendo. Pero no, ¿querías decir algo más, Beto? No. También eso, las dificultades que tenemos y cómo hacemos nosotros para repensar un movimiento o para repensar una sociedad distinta sin el casco, la máscara de los yanquis, de Occidente. Todo para nosotros es
lo que decías vos con estas películas tecnológicas, futuristas, que no rediscuten nada, no te hacen reflexionar, solamente imaginar una sociedad distópica y nada más, ¿no? Tal cual. Hablando de ánimo, vamos a poner un tema para cerrar. Es un tema que a mí siempre me da ánimo porque me hace acordar a mi adolescencia punk y combativa. Yo pensé que era Rolinga. ¿Cuál será? A ver, tu adolescencia punk. Cadena perpetua, papá. Temazo. Si te ves, sentirás que no siempre es fácil respirar. Morirá si cedes lo que siempre vos quisiste ser. Moriré con la paz, porque al mundo lo intenté cambiar. Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar. Si no hay solución, no voy a llorar. No creas por eso que me puedo olvidar. Que no es fácil vivir si ellos nos viven así. Qué asco que me dan. Si no hay solución, no voy a llorar. Buscando salidas yo te puedo encontrar. Haciendo fácil vivir aunque nos vivan así. Sin acompañar. Si te ves, sentirás que ignorarte cuesta la mitad y mirar hacia atrás es más fácil que esta realidad. Moriré con la paz, porque al mundo lo intenté cambiar. Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar. A soñar. Si no hay solución, no voy a llorar.